le informo que Raúl Castro, presidente de Cuba, en un informe a la televisión cubana, confirmó la muerte de su hermano, el líder cubano, líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Ha muerto a los 90 años de edad. Le comento que Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Mayari. Esto es la provincia de Holguín, al oriente de Cuba. Él fue hijo de un acaudalado inmigrante español dedicado a la plantación de la caña de azúcar. Sus primeros estudios los realizó en su pueblo natal y los continuó en escuelas católicas de Santiago y de La Habana. En el año de 1945, teniendo apenas 19 años de edad, entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de la capital cubana. Durante sus primeros 4 años como universitario, despertó en Fidel Castro el interés por las corrientes políticas socialistas y reformistas. Fue en el año de 1947 cuando se afilió al Partido del Pueblo Cubano. En ese mismo año, y sin la experiencia de un guerrillero, Fidel Castro se embarcó en su primera aventura revolucionaria. Fue en la República Dominicana, donde, como le comentaba, participó en la insurrección para derrocar el régimen militar de Rafael Leónidas Trujillo. En 1948 viajó a Colombia y formó parte del llamado Bogotazo. En sus 2 incursiones guerrilleras, Fidel Castro no logró consumar su objetivo, regresó a Cuba y comenzó de nuevo la historia de Castro. Una persona muy inteligente, una persona con una capacidad intelectual envidiable, un detalle muy interesante de Fidel Castro, que pese a ser alguien que no simpatizaba con la forma de pensar, con la forma de gobernar y con los Estados Unidos como hegemón, no congeniaba con las ideas de la Casa Blanca, sin embargo, hablaba perfectamente inglés. Durante su vida como universitario a los 22 años, cuando el mundo sanaba las heridas de la Segunda Guerra Mundial, él se casó con Mirta Díaz Balart. Esta relación duró tan solo 7 años, de la cual nació su primogénito Fidel. Fidel Castro no dejó a un lado sus ideas revolucionarias y en 1950 se graduó en Derecho y 2 años más tarde conoció a Nati Revueltas. Fue una mujer que lo acompañó en su primera etapa revolucionaria. Ambos eran casados y según los que dicen conocieron a Fidel, Nati Revueltas habría sido el gran amor de su vida. De esta relación nació su hija Alina, de cuya existencia el mismo Castro se enteró muchos años más tarde. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, entonces presidente de Cuba, llegaba al poder ya como presidente de Cuba. Ese día derrocó a Carlos Prío Socarrás. Batista implantó un régimen militar que costó la vida a cerca de 20,000 cubanos. Para derrocarlo, Fidel, con sus ideales revolucionarios y de igualdad social, se convirtió en líder del grupo Movimiento, una facción antigubernamental clandestina cuyas acciones culminaron con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El 26 de julio de 1953, apoyado por Nati Revueltas, Castro dirigió la frustrada sublevación. Ese fracaso marcó el comienzo de una lucha social, una lucha de insurrección que más tarde rendiría frutos. Castro fue enjuiciado y sentenciado a 15 años en la cárcel de la isla de Pinos. Sin embargo, sus estudios en leyes le permitieron hacerse cargo de su propia defensa y fue ahí donde pronunció su célebre discurso "La historia me absolverá", el mismo que más tarde se convirtió en una consigna política para todos los revolucionarios cubanos y de otras partes de Latinoamérica. Gracias a una amnistía que le fue concedida el 15 de mayo de 1955, Fidel Castro recobró su libertad y se exilió en Estados Unidos y posteriormente aquí, en nuestro país. Para 1956, cuando el mundo se dividía en socialismo y capitalismo por la Guerra Fría, Castro se enteró en México del nacimiento de su hija Alina y fue aquí en nuestro país donde organizó el movimiento 26 de julio. El objetivo era derrocar el gobierno de Fulgencio Batista. A este movimiento, como ya le comentábamos, se unió su hermano Raúl Castro, actual presidente de Cuba, 82 revolucionarios y el legendario guerrillero argentino Ernesto Che Guevara.
Por varios meses, los revolucionarios cubanos refugiados en México recibieron el adiestramiento militar necesario para cumplir la misión. En noviembre de 1956, Castro, el Che y 82 guerrilleros a bordo del yate Granma zarparon del puerto de Veracruz con destino a Cuba. Días después, el 2 de diciembre, desembarcaron en la isla. 70 hombres murieron en los primeros enfrentamientos contra las fuerzas de Batista. Solo su hermano Raúl, el Che Guevara, y 9 guerrilleros más salvaron la vida. Las montañas de la Sierra Maestra fueron su refugio y su mejor aliado para continuar la lucha. Ahí reclutaron nuevos hombres y fortalecieron sus ideales. El movimiento 26 de julio ganó el apoyo popular, principalmente el de los estudiantes. La batalla contra las fuerzas de Fulgencio Batista se extendió por más de 2 años. A finales de 1958, la columna 8, llamada Ciro Redondo, comandada por Ernesto Che Guevara, tomó Santa Clara y avanzó junto con los hombres de Camilo Cienfuegos, otro de los revolucionarios legendarios de ese movimiento, la Revolución Cubana. Marchó con él hacia La Habana. Fidel Castro, el líder, sus hombres, el Che y el respaldo del Partido Popular Socialista vencieron al ejército de Fulgencio Batista. Para el 1 de enero de 1959 y sin el apoyo de Estados Unidos, Fulgencio Batista huyó de Cuba. Fue así como triunfó la Revolución Cubana y comenzó una nueva historia para la isla y para Fidel Castro, quien en ese momento comenzó a demostrar su amplio poder político, un poder que lo acompañó durante muchos años. A los 33 años, en 1959, Castro se autonombró primer ministro y en 1961 comandante en jefe de la primera nación comunista de América, esto en plena Guerra Fría. En un eufórico discurso anunció las prioridades del gobierno revolucionario, que fueron la reforma agraria, la justicia social y la democratización de las instituciones. Durante esos años 60 y en medio de la Guerra Fría, como ya le comentaba, Castro decomisó miles de tierras y negocios de todos los terratenientes. Recordemos que su ideal era una nación de igualdades. Por estos hechos, el pánico se apoderó de Cuba. Miles huyeron de los ideales comunistas de Fidel. Se refugiaron en Estados Unidos, donde fundaron un frente anticastrista. Esto básicamente en Florida, específicamente en Miami, donde se encuentra la diáspora más numerosa de cubanos en el mundo. En un intento por dar fin al régimen comunista, el 17 de abril de 1961, más de 1,000 exiliados cubanos desembarcaron en Bahía de Cochinos, en Playa Girón. Apoyados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, intentaron invadir Cuba. Sin embargo, Castro nuevamente se levantó con la victoria y demostró a Estados Unidos que no sería un líder fácil de doblegar. Fue entonces cuando se formó el Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana. Castro buscó el apoyo de la Unión Soviética y negoció acuerdos sobre armamentos, crédito y alimentos. En consecuencia, en febrero del año 1962, el presidente John F. Kennedy impuso un primer embargo comercial y logró la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En el año de 1965, Fidel Castro fue nombrado secretario general del Partido Comunista, la organización política que gracias a la Constitución del año 1976 logró perpetuarse en el poder como partido único. Este antagonismo con Estados Unidos marcó cada aspecto de la política cubana. A mediados de 1980 se produjo la Operación Mariel. 120,000 cubanos fueron expulsados de la isla por considerarlos opositores al régimen. En 1989, la perestroika, la glasnost marcaron el fin del romance entre La Habana y Moscú, un romance que había durado durante prácticamente el inicio de la revolución hasta esos momentos. Cuba se quedó sin protección y sin el apoyo de la Unión Soviética. Fue así cuando comenzó el fin de la bonanza en la isla. La economía cubana sufrió un duro descalabro, la pobreza lanzó al mar a 30,000 cubanos. A esto se sumó la controvertida ley Helms-Burton, impuesta por los Estados Unidos. En el año de 1996, los Estados Unidos endurecieron aún más su política económica hacia Cuba. 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobrevolaron el territorio aéreo de Cuba y fueron derribados. En 1998, el hombre que hirió de muerte al comunismo, así se consideró en su momento, fue Juan Pablo II.
Así lo calificó Fidel Castro, a quien también lo tachó como la persona más extraordinaria de nuestros tiempos. Visitó la única nación comunista de América. Castro no solo permitió la llegada del jerarca de la Iglesia Católica, también permitió que las ceremonias religiosas se transmitieran por televisión a nivel nacional. Este encuentro histórico entre el Papa anticomunista y el líder comunista más importante de América Latina marcaron el más importante acontecimiento de Cuba desde el triunfo de la Revolución. Y ahí, en tierras cubanas, el Papa, hoy San Juan Pablo II, habló de libertad. Fidel Castro sobrevivió en el poder a 10 presidentes estadounidenses, casi a 11 considerando al recién electo Donald Trump, todos ellos con la consigna de derrocarlo. Además, sobrevivió, escuche usted, a más de 630 atentados, según su propio recuento. A mediados del año 2005, el gobierno de Estados Unidos aseguró que Castro tenía cáncer y pronosticó que su muerte estaba cercana. El 26 de diciembre del 2006, la salud de este polifacético líder cubano fue puesta en manos de un médico español, quien después de examinarlo aseguró que Fidel Castro no tenía cáncer. Hubo continuos rumores sobre su estado de salud, incluso se llegó a hablar de su muerte. El 19 de febrero del año 2008, Fidel Castro sorpresivamente anunció su renuncia a la presidencia de Cuba, a pesar de que dijo su deseo era cumplir el deber hasta el último aliento.